Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Palareso. En estos momentos continúa en Quito la búsqueda por la desaparición de la abogada María Belén Bernal. Los trabajos se concentraron esta mañana en el Cerro Casitagua, al norte de la capital, lugar donde está precisamente Paul Coello con todos los detalles. Hola Paul, adelante. Hola Liz, amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, comentarles cómo se ha desarrollado la jornada del día de hoy sobre la búsqueda de la abogada María Belén Bernal. Comentarles que los trabajos de búsqueda se concentraron en un solo lugar este día acá en el Cerro Casitagua. Ya no se desplegaron hacia otros puntos de la ciudad como ha venido ocurriendo en estos últimos días, sino que hasta acá se desplegaron alrededor de 250 funcionarios de la Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, agentes municipales expertos en este tipo de búsqueda. Durante la jornada, pues sí, que empezó a eso de las 8 de la mañana, desde muy temprano, se desplegaron grupos de trabajos justamente para hacer la búsqueda en el Cerro Casitagua. A eso de las 11 de la mañana, 11:30 aproximadamente, ya empezamos a ver movimientos inusuales. Hasta acá llegaron carros, vehículos de gobierno, también el ministro del Interior, Patricio Carrillo, y el comandante de la Policía Nacional, Fausto Salinas. Y a eso de las 12 del día, ya Fiscalía General del Estado retuiteó y dio a conocer que se encontraron restos óseos en un sector de acá del Cerro Casitagua, así también como una cobija y otros elementos justamente que están siendo verificados por las autoridades. Ahora, hay que confirmar a quién pertenece justamente estos restos encontrados por parte de las autoridades. Aún no podemos confirmar absolutamente nada. Las autoridades pues ya darán a conocer en las próximas horas. Nosotros estamos a la espera justamente de que descienda de la parte superior el comandante general Fausto Salinas para que nos dé detalles de esto que se encontró justamente esta mañana. Aún permanecen arriba algunos funcionarios de la policía, cuerpo de bomberos y también, como les indicamos, agentes municipales y funcionarios de la Fiscalía General del Estado. Esta mañana conversó con nosotros el ministro del Interior, Patricio Carrillo, de cómo ha avanzado esta investigación. En directo les tenemos. Ese espacio está muy cerca a las instalaciones de la Escuela Superior de Policía, donde ya se buscó en las quebradas, pero no en las montañas. Hoy se van a desarrollar muchísimas acciones y esperamos ya tener hechos concretos. ¿Todo se centra en los alrededores de la Escuela Superior? Todo se va a centrar en función de los tiempos, en función de las... ¿Por qué dice eso, ministro? ¿Qué indicios tienen para eso? Hay muchos indicios que yo por la reserva no los puedo manifestar. ¿Podría ser cuestión de horas? Pero podría ser cuestión de horas definitivamente. Yo tengo esa esperanza en función de la supervisión que hemos hecho al plan de investigación. Así es, comentarles también sobre este caso que la madrugada de hoy se realizaron algunos allanamientos en la ciudad de Guaranda. Una de las viviendas intervenidas fue la casa de los padres del teniente Cáceres, que sigue prófugo de la justicia. Hay otra línea de búsqueda, vale la pena mencionar, que se está investigando el paradero del teniente Cáceres, que como les indicamos hasta el momento sigue prófugo de la justicia. Y de a poco acá los grupos de intervención que han estado en la parte superior empiezan a descender. Ya gran cantidad de funcionarios han bajado hacia la escuela de la policía y hacia otros sectores. Únicamente permanece en la parte superior el comandante general Fausto Salinas con otros funcionarios. El ministro del Interior hace pocos minutos también bajó súper apurado a la parte de abajo. Conocemos que darán una rueda de prensa en los próximos minutos y nosotros estaremos atentos para brindarles todos los detalles. Liz, tú continúas con más, amigos. Buenas tardes. Gracias a ti, Paul. Quedamos también atentos a tus reportes en cualquier momento que la información así lo amerite. Vamos a revisar ahora otros temas. 12 candidatos inscribieron sus candidaturas para la alcaldía de Quito y 13 para la prefectura de Pichincha. Por ahora, en lo que respecta a la alcaldía, solo hay una candidatura en firme. El resto deberán pasar a la etapa de calificación e impugnación. Belén Merizales nos tiene el detalle de este tema. Hola, Belén.
Hola, ¿qué tal en estudio, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Fueron 3 los candidatos que terminaron de formalizar su inscripción pocos minutos antes de que termine el plazo para hacerlo, y con ellos suman 12 en total los postulantes que aspiran a la alcaldía de Quito, mientras que para la prefectura de Pichincha la lista contiene 13 nombres. ¿Ustedes quieren saber quiénes son? Veamos en el siguiente reportaje. El extenso número de candidatos seguirá siendo una constante en los comicios seccionales de 2023. En Quito, por ejemplo, una docena de postulantes inscribieron su candidatura para la alcaldía. Entre ellos están el exalcalde Jorge Yunda, que aunque perdió sus derechos políticos por una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, fue calificado y no recibió ninguna impugnación. El expresidente de la Cámara de Comercio, Patricio Alarcón, inscribió su candidatura por la Alianza Movimiento Incluyente de Oportunidades y Equidad Social, MIOS, y el Partido Social Cristiano. También está el ex candidato presidencial Pedro Freile por el Partido Socialista. En la lista de inscritos además se encuentran ex concejales, entre ellos Luz Elena Coloma por Creo, Omar Ceballos por Centro Democrático y Luisa Maldonado, quien también ya fue candidata a la alcaldía por el correísmo, pero esta vez participará auspiciada por Avanza. Exasambleístas también inscribieron sus candidaturas, entre ellos Pavel Muñoz, candidato de la Revolución Ciudadana, María José Carrión por el Movimiento Amigo y Andrés Páez por la Alianza Sociedad Patriótica, Democracia Sí y Acción Democrática. Hay figuras nuevas como las del científico Inti Gronenberg por la Izquierda Democrática y Jessica Jaramillo, quien impulsó la remoción de Yunda por el Movimiento Todos. Adicionalmente, hay quienes siguen buscando un espacio como la dirigente de Unidad Popular, Natasha Rojas. Y si esta lista ya es grande, las candidaturas para la prefectura de Pichincha son más y suman 13 nombres. La actual prefecta Paola Pavón busca la reelección por la Revolución Ciudadana. La politóloga y dirigente indígena Coya Xugulí por Avanza. El ex arquero Jacinto Espinosa por el Movimiento Amigo, los ex concejales Andrea Hidalgo por Centro Democrático y Eduardo del Pozo por la Alianza Va por Ti, el exalcalde de Cayambe Guillermo Churuchumbi por Pachacutic, el empresario Gonzalo Pérez por el Movimiento Todos. También están en la lista abogados como Andrés Castillo por el Partido Social Cristiano y Elsa Guerra por el Partido Socialista Ecuatoriano, Cecilia Jaramillo por Unidad Popular, Roberto Altamirano por la Izquierda Democrática, Pablo Vélez por el Movimiento Renovación Total y Daniela Zambrano por la Alianza Quito Vuelve. Ahora falta que estas candidaturas, excepto la de Jorge Yunda, que es la única que se encuentra en firme, sean calificadas y pasen los procesos de objeción e impugnación. Nosotros también queremos conocer qué es lo que sucede en la ciudad de Guayaquil y para ello hacemos contacto a esta hora con nuestro compañero Carlos Acoto. Hola, Carlos. Sí, ¿qué tal, Belén? Amigos, muy buenas tardes. En total, 11 candidatos correrán por la alcaldía de Guayaquil y 13 por la prefectura del Guayas. Algunos son rostros nuevos de la política y otros no tanto. En la lista de candidatos están las actuales autoridades de este cantón de Guayaquil, así como la prefecta del Guayas, que buscan un nuevo periodo. Les hemos preparado un reportaje al respecto. Adelante. Al cierre de las inscripciones, la delegación electoral del Guayas dejó conocer que 11 candidatos buscan correr por la alcaldía de Guayaquil. En esta lista, Jimmy Jairala de Centro Democrático, Ecuador Montenegro de Unidad Popular, Rocío Serrano de Sociedad Patriótica, Aquiles Álvarez de la Revolución Ciudadana, Cintia Viteri del Partido Social Cristiano, Antonio Orbe de Avanza, John Garaycoa de la Izquierda Democrática, Jaime Páez de Democracia Sí, Pedro Pablo Duarte de Suma, Jonathan Parra de Mover e Iván Tutillo de Renovación Lista 61. En tanto que por la prefectura del Guayas irá un número mayor. En total, 13 candidatos. En esta lista, Juan Cervantes de Unidad Popular, Nicolás Lapenti de la Alianza entre el Partido Sociedad Patriótica y otros 2 movimientos, Marcela Guiñaga de la Revolución Ciudadana, Susana González del Partido Social Cristiano, Elvis Fuentes de Avanza, Richard Intriago de la Izquierda Democrática, Jorge Triviño de Pachacutic, Danilo Félix de Democracia Sí, Francesco Tabaqui de Creo, Norma Quiñones de Suma, Andrés Gushmer de Reto, Héctor Vanegas de Mover y Harry Gallo de Renovación. Sin embargo, esta no es una lista final, pues una vez que se cierra esta etapa, las juntas electorales empezarán a revisar que los formularios cumplan con las formalidades, que contengan las fotografías de los candidatos, sus firmas, su plan de trabajo y demás, para posteriormente dar paso a la fase de objeción. Según el Código de la Democracia, podrán ser objetados
quienes al inscribir su candidatura tengan contratos con el Estado, quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencia, oferta de tráfico de influencia, testaferrismo, entre otros, quienes adeuden pensiones alimenticias y demás. Y bien, el trabajo aquí en la delegación electoral del Guayas continúa a esta hora de la tarde con la revisión de la documentación presentada por los candidatos. La lista oficial de inscripciones será devuelta a las organizaciones y partidos políticos en el transcurso de las próximas horas. Y estas organizaciones tendrán a su vez 2 días para presentar impugnaciones u objeciones a sus contendores en el caso de que consideren que alguno de ellos ha incurrido en inhabilidades. Es lo que podemos informarles. Seguimos contigo, Liz, desde los estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Carlos. Muchísimas gracias. Y ahora revisemos las cifras del proceso de inscripciones en el país. Hay algunas provincias con menos candidatos de los incluso esperados. Para esto ya está con nosotros Joana Ramos para darnos más información. Hola, Joana, cuéntanos. ¿Qué tal? Muchas gracias. En todo el Ecuador, según datos preliminares del Consejo Nacional Electoral, 8.791 candidatos se inscribieron para las elecciones seccionales de 2023, 188 para prefectos y viceprefectos, 574 para alcaldías y 338 para concejales urbanos. Revisemos cómo se registró el proceso en otros puntos del país. Concluyó el plazo para la inscripción de candidaturas con miras a las elecciones seccionales de 2023, pero el trabajo en las delegaciones electorales provinciales continúa. Hasta ahora y según datos preliminares del Consejo Nacional Electoral, puesto que continúan con la revisión de la documentación presentada a última hora, 8.791 candidatos se inscribieron para participar el próximo domingo 5 de febrero. Que ha cumplido un hito más del calendario electoral, con absolutamente un trabajo transparente, pero sobre todo lo calificamos y lo evaluamos como exitoso. En la provincia de Esmeraldas se presentaron 7 candidatos para la prefectura y 11 para la alcaldía de Esmeraldas. En Manabí se registraron 9 aspirantes a la prefectura y 14 para la alcaldía de Portoviejo y 9 para la alcaldía de Manta. En Santa Elena hay hasta ahora 6 candidatos a la prefectura y 8 para la alcaldía de Santa Elena. En la provincia de El Oro, 10 aspirantes a la prefectura y 14 se disputarán la alcaldía de Machala. En Chimborazo hay 9 candidatos a la prefectura y 11 candidatos para la alcaldía de Riobamba. En la provincia de Azuay se registraron 10 candidatos para la prefectura y 10 para la alcaldía de Cuenca. En total se presentaron los documentos de 562 ciudadanos. En la Amazonía, en Napo, hay 6 candidatos para la prefectura y 9 candidatos aspiran a la alcaldía de su capital, Tena. Los nombres de los candidatos no se pueden considerar definitivos porque en las próximas 48 horas serán, en primer lugar, aceptados por la Junta y luego estarán sujetos a objeciones e impugnaciones por parte de diferentes sujetos políticos. Son los candidatos inscritos. Todavía no son los candidatos oficiales que van a participar. En este periodo empiezan los temas de objeciones, impugnaciones, apelaciones. El domingo 5 de febrero de 2023, más de 13.450.000 ecuatorianos estamos convocados de forma obligatoria a las urnas para la elección de las autoridades seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana. Siguen ustedes con más. Gracias, Joana. Vamos con otros temas. Por un retraso en la entrega de información por parte del gobierno, la Mesa de Seguridad y Justicia se instalará este jueves. Mientras tanto, continúa el trabajo en otras mesas. A esta hora el contacto es con Daniela Valencia para que nos dé más información. Buenas tardes, Daniela. Buenas tardes, Liz, amigos televidentes. Efectivamente, esta información que solicitó el sector indígena y que estaría relacionada con la seguridad ciudadana, el gobierno nacional se comprometió a entregarla el lunes. Sin embargo, según representantes del movimiento indígena, se entregó apenas ayer. Es por eso que pidieron un día más para analizar este documento que contiene 41 páginas. Mientras tanto, desde muy temprano se reinstaló la Mesa de Derechos Colectivos. Según nos informaron, hay varias coincidencias en el tema de educación intercultural bilingüe, por lo que se esperaría que en los próximos días ya se firmen los acuerdos. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto, veamos.
Con el objetivo de tener un día más para analizar la información que de forma tardía entregó el Ejecutivo, se suspendió la reinstalación de la Mesa de Seguridad, Justicia y Derechos prevista para este miércoles. La reunión se realizará mañana a partir de las 8:30. Esta respuesta del gobierno existe 41 hojas que nos respondieron. Hemos revisado ya unas 10 hojas. Hoy vamos a seguir trabajando hasta la tarde, hasta la noche, y de ahí el día de mañana vamos a ver en qué coincidimos. En esta mesa se plantea abordar 4 temáticas: seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos, personas privadas de la libertad, garantía del derecho a la resistencia y a la protesta y sobre la violencia contra la mujer. De ahí que desde el sector indígena mostraron su preocupación por el caso de María Belén Bernal. ¿En quién vamos a confiar si la propia policía está tapando el sol con un solo dedo? Eso también nosotros estamos analizando en esta mesa de seguridad, porque tiene que haber también ya presupuesto diferenciado para lo que es para la prevención y erradicación de violencia de género. Lo que estamos diciendo al gobierno nacional, que responda a eso y que realmente comunique al pueblo ecuatoriano que políticas claras y políticas que realmente combatan esa delincuencia, políticas que realmente ofrezcan a la ciudadanía seguridad que tan anheladamente esperamos. Mientras tanto, desde muy temprano se reinstaló la Mesa de Derechos Colectivos. Desde los sectores sociales aseguran que hay varias coincidencias, entre ellas el otorgar la autonomía técnica, administrativa y pedagógica a la educación intercultural bilingüe. Para que el momento que tengamos de esta autonomía podamos hacer a través de nuestros procesos, a través de los saberes ancestrales, hacer el efectivo del modelo de educación intercultural bilingüe. En el tema de la vestimenta, en el tema del lenguaje, en el tema de todo, ¿no? Del idioma, ñucanchirrime, como nosotros decimos en nuestra lengua, nuestros profesores también que sean eminentemente de los pueblos y nacionalidades. En esta mesa también se abordará la justicia indígena. El pedido es aplicar este tipo de justicia en ciertas infracciones, no en delitos que sean considerados graves para el Estado ecuatoriano. Se espera que en unos minutos más se reinstale la mesa técnica de focalización del subsidio a los combustibles, mientras que la mesa de derechos colectivos trabajará hasta las 6 de la tarde. Como ya lo veíamos, mañana se reinstalará la mesa 7 de seguridad, derechos y justicia. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios. Una excelente tarde. También para ti, Daniela, muchas gracias por ese reporte. Populismo, narcotráfico y cambio climático fueron los temas que tocó el presidente Guillermo Lasso en la Asamblea 77 de las Naciones Unidas. Ante representantes de los países miembros, el primer mandatario además se refirió a la desaparición de María Belén Bernal y al asesinato del fiscal en Guayaquil. El turno del presidente Guillermo Lasso llegó. En la Asamblea General de la ONU habló sobre populismo, responsabilizó al populismo de auspiciar amenazas. El mismo que cuando es gobierno coquetea con peligrosos actores que se esconden más allá del alcance de nuestras instituciones. Necesitamos un equilibrio donde cada día resulte más difícil para aspirantes a caudillos echarle la culpa de sus fracasos a supuestas asimetrías del orden mundial. Al igual que su homólogo colombiano en la Asamblea de la ONU, también se refirió al narcotráfico. Insistió en decir que la violencia que alberga actualmente Ecuador está relacionada con la lucha que su gobierno, según dijo, ha emprendido contra el narcotráfico. Mi gobierno se ha visto en la extraña posición de tener que inaugurar la lucha contra una amenaza que en el pasado no fue confrontada, sino ocultada. Y pidió ayuda. Y además, una ayuda también para fortalecer las instituciones. Dos temas que han copado la atención nacional fueron mencionados por el presidente en la Asamblea: el crimen del fiscal Edgar Escobar en Guayaquil. Nos deja una enseñanza adicional, y esto es que el crimen transnacional requiere de una solución transnacional. Y se refirió también a la desaparición de María Belén Bernal. Debe ser símbolo de este desafío de lucha contra la violencia contra la mujer. Aunque obviamente no dijo que la desaparición ocurrió en una escuela de la policía, ni a manos de su esposo, policía. También se refirió a movilidad humana, lucha contra el cambio climático y desnutrición infantil. Que en todos estos puntos Ecuador ha hecho lo suyo, aseguró Guillermo Lasso.
presidente de la República. Dayana Monroy, 24 horas. Estamos de regreso con más información. Gobierno y Consejo de la Judicatura preparan un pronunciamiento interinstitucional para dar respuesta al riesgo que enfrentan los servidores judiciales. La arremetida de organizaciones criminales en contra de jueces y fiscales motivó una reunión urgente para plantear alternativas. Fausto Yepes informa. El asesinato de un fiscal en la provincia del Guayas, los ataques y amenazas en contra de otros servidores judiciales, principalmente jueces y fiscales a nivel nacional, ha motivado esta reunión emergente entre las autoridades de gobierno y también los representantes del Consejo de la Judicatura. La cita estuvo presidida por Fausto Murillo, presidente encargado del Consejo de la Judicatura, y también acudieron el ministro del Interior, Patricio Carrillo, el comandante de policía, Fausto Salinas, y algunos directores del Consejo de la Judicatura. El propósito es establecer algunos lineamientos generales para garantizar la seguridad de los servidores judiciales a nivel nacional, principalmente de quienes están en mayor exposición y riesgo. Nos referimos a jueces y fiscales que tratan temas relacionados con delincuencia organizada, corrupción en el área penal principalmente. Una de las primeras recomendaciones que ha salido desde el Consejo de la Judicatura es que se intente mantener las audiencias virtuales, que sería una de las medidas adoptadas para proteger a los servidores. No obstante, hay algunos lineamientos que saldrán producto de esta reunión entre las autoridades del gobierno y del Consejo de la Judicatura. Las conoceremos seguramente más adelante, una vez que se emita un comunicado que ha sido ofrecido por parte del Consejo de la Judicatura. La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura aceptó el pedido de teletrabajo para los jueces del Guayas que realizó la presidencia de la Corte Provincial. Actualmente las audiencias se realizan de manera telemática. Luisa María Heredia nos amplía la información. Hola, Luisa. ¿Qué tal, Liz? Amigos televidentes, muy buenas tardes. Así es, fue tras el asesinato del fiscal Edgar Escobar perpetrado frente a la Fiscalía Provincial el pasado lunes que la presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo, además de solicitar la declaratoria de emergencia de la función judicial, planteó la posibilidad de que se disponga teletrabajo para todos los jueces hasta que existan las condiciones de seguridad necesarias para que puedan volver a trabajar de manera presencial. Esa solicitud fue aceptada la mañana de este miércoles por la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura. En un comunicado se señala: ante los altos niveles de inseguridad que vive el país, se exhorta a los jueces a acogerse al protocolo para la realización de videoaudiencias, que indica que los jueces pueden disponer de la realización de audiencias telemáticas, coordinando el día y hora con su equipo. Sobre todo los jueces y juezas penales cuya seguridad se vea amenazada en el cumplimiento de sus funciones. Para Gallardo, esta es una medida rápida que debe dar cabida a otras más. Escuchemos. Una medida rápida que se requiere, puesto que se requiere tomar o tener un plan de acción que se ejecute de manera inmediata. Los funcionarios judiciales necesitamos que nuestros edificios, donde nosotros desempeñamos nuestras funciones, cuenten con seguridad, ya sea con seguridad a través de agentes policiales que se visibilice su presencia, así como también esperamos que en algún momento se contrate a compañías privadas para poder tener un guardia de seguridad que revise a cada persona que ingresa a la institución pública, y asimismo se tenga también detector de metales, puesto que en estos momentos los detectores metales que hay no sirven y en otros lugares no existen. El edificio de la Corte Provincial de Justicia, situado en el centro de Guayaquil, no cuenta ni siquiera con cámaras de videovigilancia en la parte exterior, donde tampoco hay presencia de patrullas o elementos policiales. La vulnerabilidad del sitio es tal que incluso los abogados de libre ejercicio, quienes integran la defensa técnica de los procesados, por temor, han dejado de venir al edificio. A diferencia de otros días, el espacio luce parcialmente vacío este miércoles. Es lo que puedo informarles por ahora. Continúa Liz en estudios con más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luisa María. Gracias por ese reporte. La inseguridad es el principal problema que preocupa a los ecuatorianos, según 2 encuestadoras, desplazando así a otros temas como la falta de empleo o la crisis económica, que históricamente han encabezado la lista de las principales preocupaciones en el país. Perfiles de opinión y datos coinciden. La inseguridad es el tema que más le preocupa a los ecuatorianos a la fecha.
El 34,39% de los 2.300 encuestados por Sedatos a mediados de septiembre aseguran que la inseguridad, la delincuencia y la violencia son los principales problemas que deben ser tratados con prioridad, en tanto que las últimas cifras de perfiles de opinión van un poco más allá. El 43,6% de 620 encuestados a finales de agosto aseguran que la delincuencia es el principal problema del país. Ángel Polibio Córdoba y Paulina Recalde, directivos de las encuestadoras, ubican al 2021 como el punto de quiebre. Hace 4 años, 5 años, era de menos de 10%. Desde el año pasado para acá, el primer problema, no es el problema económico, no es el problema del desempleo, es el problema de la inseguridad. Coincide con las masacres carcelarias. Las masacres carcelarias configuran un escenario además de intranquilidad porque se supone que es un espacio que estaría colaborando para generar mayor seguridad entre la población. Recalde detalla que la preocupación se concentra principalmente en Guayaquil. Pensemos que en Quito menciona el 25% y en Guayaquil el 55%. Luego, por rangos de edad no hay mayor variación y también es importante decir que es una preocupación mayor entre los niveles socioeconómicos medio y medio bajo. Ocurre en medio de una crisis de confianza con las entidades gubernamentales y también con la fuerza pública. Ahora mismo solamente el 30% confía en Fuerzas Armadas, pero hablando específicamente del tema de delincuencia, solamente el 23% confía en la Policía Nacional. Y en el Estado es una cifra del 10% de confianza. Y mientras la preocupación aumenta, el optimismo disminuye. Cuando comenzó el gobierno decía, pues vamos por buen camino, ¿no? 58%. Y ahora está en alrededor del 24%. Y es que las acciones del crimen organizado que son portada casi a diario y la falta de respuestas contundentes han incrementado la percepción de inseguridad en las calles, al punto de desplazar los problemas económicos o de empleo, históricamente a la cabeza de la lista de las preocupaciones de los ecuatorianos. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. 3 directores de la cárcel regional 4 Guayas fueron removidos de sus cargos tras la fiesta realizada por los privados de libertad en el interior de sus instalaciones. Juegos pirotécnicos y la música a alto volumen. Que llegaba hasta los vecinos de las viviendas cercanas al recinto carcelario, en la vía Adaule. Fue la evidencia, una vez más, del descontrol que prevalece dentro de la cárcel de Guayaquil. Las autoridades no han confirmado si el motivo de la celebración era por el cumpleaños de Junior Roldán, alias JR, o si hubo personas externas que ingresaron a la penitenciaría. Pero lo cierto es que tras las publicaciones, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad, SNAI, confirmó que el festejo ocurrió la noche del martes en la regional número 4 Guayas y dispuso la remoción inmediata de los directores y coordinadores del centro. De José Machuca, director del Centro de Rehabilitación Social Masculino Guayas 4, etapa 3, es decir, la de máxima seguridad. Juan Torres, director del Centro de Rehabilitación Social Masculino Guayas 4, etapa 2, atención prioritaria. Y de Diego Cárdenas, director del Centro de Rehabilitación Social Masculino Guayas 4, de la etapa 1, es decir, mínima seguridad. En el mismo recinto carcelario permanece también Adolfo Macías, alias Fito, que en noviembre del año pasado fue el centro de otra celebración. En videos viralizados se evidenciaba la música, bebidas alcohólicas, armas y hasta la mesa de dulces. Fito y JR son los principales líderes de la organización criminal de los choneros. Además, hace 3 semanas se reportó una alerta de incidentes en el interior de la penitenciaría del Litoral, que dejó un agente penitenciario y 2 reos heridos. Vanessa Robles, 24 horas. Continuamos con más información. Ecuador no tiene una estrategia para la prevención del suicidio. Se está trabajando en una normativa para poder aplicarla el año que viene. Mientras tanto, se ejecuta un manual para enseñar a la gente a actuar frente a estos casos, mientras persiste el estigma de cuidar nuestra salud mental.
Cada 40 segundos alguien en el mundo termina con su vida. Suicidarse es el último recurso tras una serie de alertas que nos dicen que estamos frente a un problema de salud mental. ¿Estamos listos para reconocer esas alertas? ¿Sabemos cómo prevenir este final? En nuestro país se construye una estrategia contra la prevención del suicidio, pero aún no la tenemos. Tenemos ya el marco conceptual desarrollado y ahora estamos en la parte que es un trabajo más minucioso porque son mesas de trabajo intersectorial. Estamos pensando que el documento normativo pueda salir este año y que pueda entrar en vigencia desde el próximo. El Ministerio de Salud ha realizado un mapeo de los lugares donde la gente se quita la vida y allí se ha implementado un manual de cuidadores comunitarios en prevención del suicidio para identificar factores y señales de alerta que al momento dicen ha funcionado. Hasta ahora hemos podido solo avanzar a 4 de los 10 sectores que están priorizados, pero hemos logrado ya capacitar a 144 cuidadores comunitarios. Pero para este psicólogo clínico no es suficiente. Lamentablemente en el país sobre salud mental no hay una secretaría, una subsecretaría, dirección. También hay una carencia de profesionales, por ejemplo, de psicólogos. Hay una media de 10 psicólogos por 100.000 habitantes, que lo dice la OMS. En el país existen 3 o 4 psicólogos. ¿Qué podemos hacer nosotros por aquella persona que la está pasando mal? Además de entenderla, lo más importante es escucharla. Porque si no tenemos empatía con ese familiar y desde el campo también de la salud mental, desde los profesionales, estamos abocados que ese personaje, que ese ser humano, tiene la mayor probabilidad de efectuar un intento autolítico suicidio. Estamos claros que el suicidio se puede prevenir, pues aquel dolor, miedo y angustia merecen ser escuchados. Y cuando eso sucede, como en este momento, aquellos pensamientos se detienen. Pero ¿hay un seguimiento para quienes han intentado quitarse la vida? Pero ¿cuántas de esas personas lo volverán a intentar porque no han tenido atención, porque no han tenido un seguimiento? Lo que falta por hacer frente al suicidio aún es muchísimo. Por eso es que la salud mental debe ser priorizada tanto o más que la salud física. Sin embargo, ir al psicólogo tiene un estigma en la sociedad. Mientras no le demos la importancia que se requiere, el avance en esta materia será insuficiente. Por eso no duden en hablar y en escuchar, que nos podría salvar la vida. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. 9 de 15 prefecturas cuyos titulares buscan la reelección registran mayor gasto en comunicación en lo que va del 2022. A esto se suma que un buen porcentaje señala que las contrataciones se realizaron mediante contratación directa. Aún faltan 5 meses para las elecciones seccionales y quienes buscan reelegirse no han perdido el tiempo para promocionarse, principalmente quienes van por las prefecturas. Según un informe elaborado por el Observatorio de Contratación Pública de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, las prefecturas del periodo 2019-2023 al momento han gastado $22.9 millones en servicios de comunicación social. Y en este año preelectoral, 9 de las 15 prefecturas que buscan la reelección registran un incremento en estos gastos. Estas prefecturas son Esmeraldas, Pastaza, Tungurahua, Carchi, Santa Elena, Azuay, Santo Domingo de los Áchilas, Guayas y El Oro. La provincia del Guayas es la que más ha gastado, $7.8 millones, seguida por la de Manabí. Ahora bien, este informe lanza otra alerta y es la forma de contratación de estos servicios, pues el 51% es mediante proceso de selección, pero un 49% en contratación directa. Nosotros buscamos irnos por régimen especial porque así establece obviamente la norma cuando vamos a generar este tipo de contrataciones. A dedo, para beneficiar por lo tanto a determinadas empresas que seguramente luego llevarán adelante las campañas electorales de algunas de las personas que van a las reelecciones. Por eso consideran que el Consejo Nacional Electoral debe realizar un seguimiento respecto a estos gastos. La norma es clara y determina que existen sanciones al respecto de la precampaña, pero desafortunadamente no se han desarrollado parámetros claros que puedan operativizar estas sanciones. No pueden ellos mirar a otra dirección cuando ocurren desafueros en el proceso eleccionario. Esta información sirve además como insumo para nosotros, los electores, para tomar nuestra decisión en las urnas. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.
Y a esta hora vamos a retomar el contacto con Paul Coello. Hay novedades desde el Cerro Casitagua, donde se mantiene la búsqueda por la desaparición de la abogada María Belén Bernal. Paul, ¿qué novedades hay? ¿Qué ha pasado en estos últimos minutos? Cuéntanos. Gracias, Liz. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, actualizamos la información. Comentarles que hace pocos minutos nada más subió el carro de medicina legal y en la parte de atrás la madre de la abogada María Belén Bernal acompañado de sus abogados y también de algunos familiares. En la parte superior aún se encuentra el comandante general de la policía, Fausto Salinas, y ha bajado un número considerable de funcionarios de las Fuerzas Armadas, de la Fiscalía y también agentes municipales que estaban encargados de la búsqueda. Arriba en la parte superior le recibió justamente el comandante a la madre de la abogada Bernal y están investigando justamente estos restos que fueron encontrados a eso de las 11:30 de la mañana. Conocemos que en breves, en pocos minutos nada más, se pronunciará el ministro del Interior y también el comandante de la policía. Estamos esperando nosotros, aquí estamos varios medios de comunicación esperando que el comandante nos dé declaraciones sobre estos restos. Insistimos que se encontraron a eso de las 11:30 de la mañana. Les estaremos informando cualquier detalle. Liz, continúas tú con más noticias. Amigos, buenas tardes.